Bien, entonces en general los parámetros de las funciones no son solo números, podrían también ser funciones. Entonces frecuentemente aparece el mismo patrón de programación en diferentes funciones. Entonces, si uno logra expresar esos patrones como conceptos, implica poder pasar funciones como parámetros. Entonces, quien no le ofrece el lenguaje que no le ofrece esa capacidad, no le ofrece esa capacidad de abstracción. Entonces, si un lenguaje le ofrece eso, usted puede abstraer eso. Si un lenguaje no le ofrece, pues usted no lo puede abstraer. ¿Sí? Los lenguajes de programación funcional tratan las funciones como valores también. Por eso se les denomina valores de primera clase. O sea, no discriminan a las funciones como unas cosas diferentes a los otros valores. Entonces se llaman valores de primera clase. Las funciones que reciben funciones como parámetro o que devuelven funciones como respuesta se denominan funciones de alto orden, porque pueden recibir funciones como parámetros o devolver funciones como respuesta. Entonces no son de las funciones típicas que reciben números y devuelven números. Entonces se llaman funciones de alto orden. Ejemplo para ilustrar todo lo que pasa aquí. Suponga que a usted le dicen, necesito calcular la suma de A más A más 1 más A más 2 más hasta B. ¿Sí? Otro le dice, necesito calcular la suma de A al cuadrado más A más 1 al cuadrado más A más 2 al cuadrado hasta más B al cuadrado. O sea, muy parecida a esta, pero pues no sumo lo mismo. Aquí sumo los cuadrados y aquí sumo los números comunes y corrientes. Y otro que le dice, necesito sumarlos desde A2. A al cuadrado más A más 2 al cuadrado más A más 4 al cuadrado más hasta más C al cuadrado, donde C es o B menos 1 o B dependiendo de si este era par o no era par. Bueno, depende hasta dónde llegó. Sume de A2 al cuadrado. Entonces, para calcular esas tres cosas, escribimos tres programitas inicialmente en escalas. Bueno, en el lenguaje de programación que me toque. Vamos a escribir eh, este. No, esto no es, esto tampoco. Debe ser aquí. Mm. Ah, sí, aquí están. Entonces son estos tres. Sí. Entonces defino suma de enteros. Me recibe A, me recibe B, y entonces, ¿qué hago yo? Empiezo a hacer esa suma. Entonces, ¿qué hago? Digo, si A es mayor que B, quiere decir que no había nada que sumar, porque el primero era más grande que el otro. Entonces, devuelvo cero. Acuérdense que cuando no hay nada que sumar, devuelvo el neutro, y en una suma, el neutro es el cero. Si no, devuelvo el primero, A, más sume todos desde el segundo en adelante, de A más 1 hasta B. Esa es mi suma de enteros. O, sí, y miren, hago esto y invoco suma de enteros del 1 al 10, y entonces me va a dar 55, como tenía que dar. ¿Listo? Bien. El otro dice, para hacer la suma de cuadrados, entonces voy a hacer esta cosa. Recibo A y recibo B, como en el otro caso. Si A es mayor que devuelvo cero porque no hay nada que sumar. Y si no, entonces sumo A al cuadrado, A por A, más la suma de los cuadrados desde A más 1 hasta B. ¿De acuerdo? Defino mi función, la evalúo y pues me da un resultado 385. Bien. Y el otro era, quería la suma, pero la suma de los cuadrados, pero alternado. Era A más 2 al cuadrado, A más 2 al cuadrado, A más 4 al cuadrado hasta que terminara. Entonces le llamamos suma alternada, también recibe el A y el B, y entonces el empieza, ya es mayor que B da cero, y si no, A al cuadrado más sume alternado desde A más 2 hasta B. ¿Cierto? Entonces hace esa sumita. Sí, dime.
Abajo, ¿dónde? Ah, sí, sí, sí. Y entonces ahí da esa decisión. Entonces, bueno, listo. Esas son mis tres funciones que resuelven el problema de calcular estos tres valores que me pedían aquí. Pero todos los casos anteriores son como iguales. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el código? ¿Cuál es la diferencia de los tres códigos? Si A es mayor que B de 0, todos empiezan igual. Solo que uno empieza por A, el otro empieza por A al cuadrado, ¿cierto? Y lo otro que cambia es que aquí es de A más 1 hasta B, A más 1 hasta B, y aquí era desde A más 2 hasta B. Pero de resto no cambió mayor cosa. Entonces, uno podría decir, eso el código son muy parecidos, yo debería hacer es una función y que me entren los parámetros de lo que cambia. Entonces, ¿cuál es la idea? Todos los casos anteriores es calcular una sumatoria desde A hasta B de f de i, ¿cierto? En este caso, f era la identidad, en este caso era elevar al cuadrado. Y lo otro que cambia es el paso aquí, y desde A hasta B, pero de a 2, o de a 1, o de a cuántos. Entonces, vamos a hacer una función, vamos a tratar una función que ¿cómo se llama? En abstracto haga eso, y luego miramos cómo usar. Entonces, eso era como para ilustrar lo que queremos hacer. Queremos no gastar tiempo haciendo muchos códigos iguales, sino reutilizar código de alguna manera.